La mañana comenzó como tantas otras en el corazón de Madrid. El reloj de la cafetería de la abuela marcaba las 8:15 cuando Isabel Fuentes maniobró su silla de ruedas por la estrecha entrada, como hacía todos los martes y jueves antes de las clases en la Facultad de Medicina. 17 años, el pelo recogido en un moño descuidado, gafas de montura fina, resbalando por la nariz mientras equilibraba una pila de libros en su regazo. La mesa cerca de la ventana la esperaba. La señora Carmen siempre se aseguraba de que estuviera libre, un gesto silencioso de cariño que Isabel fingía no percibir para no crear incomodidad. ¿Lo de siempre, hija?, preguntó la señora Carmen, sosteniendo ya la humeante taza de café con leche. Isabel sonrió, aquella sonrisa tímida que llevaba desde los 9 años, cuando el accidente se llevó a sus padres y dejó marcas permanentes en sus piernas. El cuaderno de neuroanatomía se abrió en la página marcada y por unos minutos preciosos el mundo se redujo a sinapsis y neurotransmisores. El estruendo llegó sin previo aviso. 5 adolescentes entraron como un huracán, risas fuertes rebotando por las paredes amarillas de la cafetería, uniformes del colegio privado. Élite Madrid, zapatillas de marca que costaban más que el alquiler mensual de muchas familias, aquella arrogancia específica de quien nunca necesitó pedir permiso para existir. Gonzalo Vargas lideraba el grupo, 17 años, pelo perfectamente arreglado, el tipo de chico que heredaría un imperio y creía que eso ya lo convertía en emperador. Mira, mira, su voz cortó el aire como cristal. La cafetería tiene aparcamiento prioritario. Los otros rieron, aquella risa nerviosa y cruel de quien necesita probar su pertenencia al grupo. Sergio, Pablo, Manuel y Marcos, cada uno cargando el peso de apellidos que abrían puertas y cerraban procesos. Isabel mantuvo los ojos en el libro, pero sus manos temblaban ligeramente. Años de práctica le habían enseñado que la invisibilidad era la mejor defensa. La señora Carmen se acercó a los chicos, con voz firme pero educada. «Buenos días, muchachos. ¿Puedo ayudarles?» «Queremos mesa». Gonzalo señaló exactamente donde estaba Isabel. «Esa de ahí». «Está ocupada. Tenemos otras». «He dicho esa de ahí». El tono cambió, cargado de aquella autoridad prestada que los hijos de poderosos visten como armadura. «¿Sabe usted quién es mi padre? Alfredo Vargas, dueño de Grupo Solís Construcciones, la mitad de los edificios de esta calle». El café voló primero, sin querer derramado por Marcos mientras pasaba. El líquido caliente salpicó el cuaderno de Isabel. Las páginas que ella había tardado horas en copiar se transformaron en borrones irreconocibles. Ella tragó el aliento, comenzó a limpiar con servilletas, sus manos temblaban más fuerte ahora. «Ops», la voz de Gonzalo Vargas destilaba falsa preocupación. «Qué patoso. Pero claro, estudiar en un sitio como este, gente como tú debería saber cuál es su lugar». La frase quedó suspendida en el aire como veneno. Gente como tú. Las palabras que Isabel Fuentes había oído toda su vida, en tonos diferentes, pero siempre con el mismo significado. No perteneces, eres menos, eres una molestia. «Por favor, váyanse», intentó la señora Carmen, la voz temblándole entre la indignación y el miedo. «Voy a llamar a la policía». Pablo rió. «Llama. Mi tío es comisario. Ya veremos a quién creen, a 5 estudiantes ejemplares o a una cafetería cualquiera defendiendo». Miró a Isabel Fuentes con desprecio calculado. ¿Eso? El segundo café fue derramado deliberadamente. Sergio fingió tropezar. El líquido alcanzó las piernas de Isabel Fuentes, empapándole el pantalón. Las risas explotaron. Aparecieron los móviles, los flashes estallaban, las voces se superponían. «Súbelo a Instagram. Etiqueta a la pandilla. #café inclusivo». Isabel Fuentes sintió las lágrimas luchando por escapar. No por el café, no por la humillación en sí, sino por la cruel familiaridad de aquel momento. ¿Cuántas veces tendría que probar que merecía existir en espacios públicos? Fue entonces cuando Gonzalo Vargas se agachó, poniéndose a su altura con voz baja y venenosa. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Que crees que puedes ser normal? ¿Estudiar medicina? ¿En serio?
¿Cómo vas a atender a los pacientes persiguiéndolos con esto? Dio una patada leve a la rueda de la silla. El gesto fue pequeño, casi imperceptible para quien filmaba, pero Isabel Fuentes sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Sus manos dejaron de temblar. Quedaron completamente inmóviles. Cogió el móvil. Marcó el número que había memorizado desde los 9 años, el número que juró usar solo en emergencias reales. «Papá», la voz le salió en un hilo. «¿Puedes venir aquí? 15 minutos, por favor». Al otro lado de la línea, el coronel Ricardo Robles estaba revisando informes cuando la voz de su hija le impactó como una alarma de combate. No fueron las palabras. Isabel Fuentes era parca en peticiones de ayuda. Fue el tono. El mismo tono de aquel día en el hospital, 8 años atrás, cuando se despertó y preguntó dónde estaban mamá y papá. El coronel Ricardo Robles no corrió. Hombres como él no necesitaban correr, marchaban con propósito, y el mundo abría paso. 30 años de servicio militar, con decoraciones que cubrían la mitad de su pecho, ojos que habían visto lo peor de la humanidad, y aún así eligieron proteger a los vulnerables. En el cuartel bastó una mirada al sargento Garrido. 3 hombres, coche patrulla, ahora. La llegada fue precedida por el silencio de las sirenas apagadas. Ricardo Robles conocía el valor de la sorpresa táctica. Cuando su silueta llenó la puerta de la cafetería de la abuela, su uniforme impecable contrastando con el caos interno, la risa de los muchachos murió como una vela al viento. Él no los miró, ni siquiera reconoció su existencia. Caminó directamente hacia Isabel, se arrodilló. Un hombre de semejante tamaño, con esa autoridad, arrodillándose en público y con la delicadeza que solo para ella reservaba, usó su pañuelo militar para secarle el café de las manos. «¿Estás herida?» La voz baja, solo para ella. «No físicamente», respondió Isabel, y en los ojos de su padre vio la tormenta formándose. Ricardo se levantó lentamente, como depredador midiendo a sus presas. Recogió el cuaderno empapado, cada página destruida siendo mentalmente catalogada. Solo entonces se giró hacia los 5 chicos, ahora acurrucados como perros mojados. Nombres completos. No fue una pregunta. Documentos. Ahora, Gonzalo intentó recomponerse. «Mire, señor, fue un malentendido. Mi padre es Alfredo Vargas, del grupo Solís Construcciones. Quizá lo conozca». «Lo conozco», Ricardo lo interrumpió, voz como acero. «Contrato sobrefacturado en la obra del cuartel, desvío de material, investigación en curso». El rostro de Gonzalo perdió 3 tonos de color. «Continúe. ¿Me estaba amenazando con el nombre de su padre?» No, yo solo». «Sargento». Ricardo no elevó la voz. «Perímetro de aislamiento. Recoja todos los móviles para peritaje. Señora Carmen, necesito las grabaciones de seguridad de los últimos 30 minutos». «Señor, sí, señor». El sargento Garrido entró con 2 soldados, un movimiento coordinado que transformó la cafetería en escena de operación. «No pueden hacer esto», Marcos protestó. «Mi tío es comisario». «¿Comisario Ruiz?» Ricardo ni pestañeó. «Bajo investigación de la sección de asuntos internos. Soborno. Su tío está a punto de perder el cargo, chico. ¿Quieres seguir invocando conexiones?» El silencio que siguió fue absoluto. Los clientes de la cafetería, que antes fingían no ver, ahora grababan cada segundo. Justicia en tiempo real. «De rodillas», Ricardo ordenó. «¿Qué?» Pablo se atragantó. «Dije, de rodillas. Los 5. Ahora, usted no puede». Ricardo dio un paso adelante. No necesitó tocar a nadie. La autoridad emanaba de él como fuerza física. «Puedo y lo haré. Agresión cualificada contra persona con discapacidad. Artículo 510 del Código Penal. Delitos de odio por discriminación. Pena de 1 a 3 años. Sus abogados podrán explicárselo después. Ahora, de rodillas». Uno por uno, obedecieron. Gonzalo fue el último, lágrimas de humillación resbalando por el rostro que minutos antes destilaba arrogancia. «Pidan disculpas», Ricardo ordenó. «Mírenla a los ojos y pidan disculpas de verdad,
o saldrán de aquí esposados. Las disculpas vinieron balbuceadas, rotas, algunos sollozando. Isabel los observó no con placer, sino con una tristeza profunda. «Acepto las disculpas», dijo finalmente, «pero esto no borra lo que hicieron. Levántense», Ricardo permitió. «Ahora van a limpiar cada gota de café, cada papel mojado. Sargento, supervise». Mientras los chicos limpiaban bajo miradas vigilantes, Ricardo hizo las llamadas, una para cada padre. Voz tranquila, fáctica, devastadora. «Señor Vargas, coronel Robles, su hijo está en la comisaría. Agresión cualificada». «Sí, tengo vídeos». «No, señor, las amenazas no funcionarán. Le sugiero que traiga abogado y venga preparado para discutir la reparación. ¿Proceso criminal?» «Depende de su cooperación». La viralización empezó incluso antes de que los chicos salieran de la cafetería. Coronel padre de niña con discapacidad da una lección a pijos prepotentes. 5 millones de visualizaciones en 24 horas. Los comentarios se multiplicaban. Una ola de indignación y apoyo que barrió las redes sociales. La oficina de Alfredo Vargas fue la primera en sentir el impacto. Cancelaciones de contratos, socios distanciándose, el ayuntamiento anunciando la revisión de todas las licitaciones. En 48 horas, el imperio que él había tardado 20 años en construir se tambaleaba sobre arena. Ricardo recibió a los 5 padres en su gabinete militar. La mesa estaba cubierta de documentos, capturas de pantalla de las publicaciones, transcripción de las ofensas, informes jurídicos, peritajes psicológicos sobre los daños causados a Isabel. «Señores», comenzó, «tengo 2 propuestas. La primera, proceso criminal completo, exposición mediática continua, probable condena. Sus hijos con antecedentes penales antes de los 18 años. Pausa calculada. La segunda, acuerdo de reparación integral. ¿Cuánto quieres?» Alfredo Vargas escupió las palabras. Ricardo sonrió, esa sonrisa de quien tiene todas las cartas. «No quiero su dinero sucio, Vargas. Quiero transformación». El acuerdo fue meticuloso. 200 horas de servicio comunitario obligatorio en el Centro de Rehabilitación Esperanza. Pago íntegro de terapia psicológica para Isabel por 2 años. Curso completo de sensibilización sobre capacitismo para los 5 chicos y sus familias. Donación de 1 millón de euros a instituciones de apoyo a personas con discapacidad. Y lo más importante, vídeo de retractación pública grabado en el mismo lugar de la agresión. «Esto es extorsión». El padre de Marcos protestó. «No», Ricardo respondió tranquilamente. «Extorsión es lo que ustedes le hacen a la ciudad desde hace años. Esto es justicia. Acéptenlo o enfrenten las consecuencias legales completas». Firmaron. Todos firmaron. El vídeo de retractación fue doloroso de ver. Gonzalo, el mismo que había escupido veneno, ahora balbuceaba disculpas genuinas. Pero fue en el centro de rehabilitación donde la verdadera transformación comenzó. Primer día. Los 5 llegaron como quien cumple condena, arrastrando los pies, con miradas vacías. Elena, la coordinadora, los recibió con una sonrisa profesional. «Bienvenidos. Vais a trabajar, no a observar. Empezad limpiando los baños adaptados». «¿Limpiar un baño?». Pablo protestó. «¿Tienes algún problema con el trabajo honesto?», replicó Elena. «¿O prefieres explicarle al juez que no cumpliste el acuerdo?». Limpiaron, y en los días siguientes continuaron limpiando, organizando, auxiliando. Pero algo cambió en la segunda semana, cuando Gonzalo fue asignado para ayudar en la fisioterapia. Su paciente era Juan, de 8 años, parálisis cerebral, con una sonrisa que iluminaba la sala. «Eres fuerte», dijo Juan mientras Gonzalo le ayudaba con los ejercicios. «Cuando sea mayor, quiero ser fuerte como tú». Gonzalo sintió que algo se rompía dentro de él. Aquel niño, que enfrentaba desafíos que él ni siquiera podía imaginar, lo admiraba. ¿Por qué? Él era solo un chico mimado que había herido a personas como Juan. Sergio descubrió aptitud para la tecnología asistiva, pasando horas extra, ayudando a configurar ordenadores adaptados. Pablo y Manuel
se involucraron con el equipo de baloncesto en silla de ruedas. Marcos, el más resistente, mantenía la distancia, pero cumplía las tareas con eficiencia silenciosa. Fue María Teresa quien rompió la última barrera de Gonzalo. 23 años. Paratleta, bronce en los Juegos Paralímpicos, con una personalidad que no aceptaba la compasión de nadie. «Deja de mirarme como si estuviera rota», dijo ella durante un descanso. «Yo no». «Sí, lo estás haciendo. Todos hacen eso al principio. Déjame explicarte algo. La única diferencia entre nosotros es que yo uso silla de ruedas y tú usas zapatos. Yo elijo mi silla todos los días. Tú eliges tus zapatos. ¿Cuál es la diferencia fundamental?» Gonzalo se quedó en silencio. «Ninguna», continuó María Teresa, «excepto que mi silla me hace más rápida que tú en la cancha. ¿Quieres apostar una carrera?» Perdió por goleada. Y mientras recuperaba el aliento, María Teresa dijo algo que cambiaría su vida. «Humillaste a esa chica porque tienes miedo. Miedo de que si personas como nosotros somos vistas como iguales, pierdes lo que te hace especial. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Nunca fuiste especial, solo tuviste privilegios. Especial es ella, estudiando medicina después de perder a sus padres. Especial soy yo ganando medallas. ¿Qué has hecho tú de especial aparte de nacer rico?» Aquella noche, Gonzalo lloró en el coche. Lloró de verdad, no de rabia o frustración, sino de vergüenza genuina. Pidió a sus padres que concertaran una cita con un terapeuta. Comenzó a leer sobre capacitismo, sobre privilegio, sobre empatía. 6 meses después, la transformación era visible. Gonzalo cambió el curso de administración por psicología, decidido a trabajar con jóvenes agresores. Sergio estaba desarrollando una aplicación de accesibilidad. Pablo y Manuel continuaban como voluntarios en el centro, incluso después de cumplir las horas obligatorias. Isabel Fuentes, por su parte, floreció. El trauma inicial se transformó en propósito. Lanzó el proyecto Fuerza sin Límites, ofreciendo apoyo a víctimas de discriminación. Daba charlas en colegios, su voz ganando fuerza con cada historia compartida. La Facultad de Medicina ya no era un sueño imposible, era un destino certero. El libro llegó de forma natural, no sobre el día de la agresión, sino sobre la superación, sobre cómo transformar el dolor en propósito. El coronel Robles acompañaba todo con un orgullo silencioso, el tipo de orgullo que no necesita palabras. Un año después del incidente, ocurrió lo improbable. Gonzalo Vargas apareció en la cafetería de la abuela, ahora reformada y totalmente accesible. Isabel Fuentes estaba en la misma mesa, con un nuevo cuaderno de neurología abierto. Él titubeó en la puerta. «¿Puedo hablar contigo?» Ella lo estudió por largos segundos antes de hacer un gesto hacia la silla de enfrente. «Sé que las disculpas no borran nada», empezó él, con una voz completamente diferente a la de un año atrás. «Pero necesito decirte, tú me enseñaste algo que toda mi familia no pudo, que el privilegio sin propósito es vacío, que la verdadera fuerza viene de superar desafíos reales, no de pisotear a los demás». «¿Y qué vas a hacer con esa lección?», preguntó Isabel Fuentes. «Ya lo estoy haciendo. Trabajo voluntario permanente, cambio de carrera, terapia para entender por qué era tan cruel. Y hay más. Convencí a mi padre de crear un fondo de becas para estudiantes con discapacidad. 5 becas integrales al año. Una para cada uno de nosotros que estuvo aquí ese día». Isabel Fuentes sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «¿Una segunda oportunidad, entonces? No la merezco, pero si tú la estás ofreciendo». «Todo el mundo merece una oportunidad para ser mejor», dijo ella. «Pero Gonzalo, esta es la última. Úsala bien». Pasaron 2 años. Isabel Fuentes se graduó con honores, realizando su residencia en neurología pediátrica en el Hospital Universitario La Paz. Se especializó en niños con discapacidades neurológicas, uniendo medicina y militancia. Ricardo Robles, ahora jubilado, creó una consultoría en inclusión corporativa, llevando a las empresas la misma disciplina que había usado en el ejército. La cafetería de la abuela se convirtió en un punto de referencia en accesibilidad. Señora Carmen,
Con el apoyo de inversores conmovidos por la historia, abrió 3 sucursales, todas con diseño universal. Empleaba a personas con discapacidad, ofrecía formación, rompía barreras. Gonzalo se graduó en psicología, como había prometido. Su tesis sobre deconstrucción del capacitismo en jóvenes agresores citaba aquel día en la cafetería de la abuela como punto de partida. Trabajaba ahora con adolescentes infractores, intentando plantar en ellos la semilla de la empatía que María Teresa había plantado en él. El último encuentro tuvo lugar 5 años después del incidente. La graduación de Isabel Fuentes en la especialización. El auditorio estaba abarrotado. Familia, amigos, profesores. Ricardo en la primera fila, con su uniforme de gala, las medallas relucientes. La señora Carmen con un arreglo floral. Y, sorprendentemente, Gonzalo, Sergio, Pablo, Manuel y Marcos, sentados discretamente al fondo. Cuando Isabel Fuentes subió al escenario para el discurso de graduación, elegida por unanimidad por sus compañeros de promoción, el silencio fue absoluto. Hace 5 años, comenzó. En un día cualquiera, mi vida cambió. No por el trauma que sufrí, sino por la elección que hice después de él. Elegí transformar el dolor en propósito. Elegí creer que las personas pueden cambiar. Elegí usar mi voz para aquellos que aún no han encontrado la suya. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron el auditorio hasta encontrar a los 5 al fondo. Aprendí que la justicia no es venganza. Es transformación. Es tomar el peor momento y convertirlo en la base para algo mejor. Hoy me gradúo no a pesar de mi discapacidad, sino con ella, por ella, a través de ella. Porque ella me enseñó que las limitaciones físicas son solo eso, físicas. Las verdaderas limitaciones son las que ponemos en el corazón. El auditorio estalló en aplausos. De pie, Ricardo no pudo contener las lágrimas, aquellas que había guardado desde el día del hospital 8 años atrás, cuando le prometió a su hija que todo estaría bien. Gonzalo y los demás se marcharon discretamente, pero no sin antes dejar un sobre en la recepción. Dentro, un cheque de 5 millones de euros para el proyecto Fuerza sin Límites y una nota sencilla, para que otras historias tengan finales mejores que el comienzo. Gracias por la segunda oportunidad. La ciudad aprendió. Las escuelas implementaron programas antiacoso más rigurosos. Las empresas invirtieron en accesibilidad real, no meramente cosmética. La historia corrió como una leyenda urbana con nombre y apellido, prueba irrefutable de que un instante de valor puede transformar destinos. Hoy, si usted pasa por la cafetería de la abuela en una mañana cualquiera, verá a Isabel Fuentes en la misma mesa cerca de la ventana, ahora doctora Isabel Fuentes, revisando casos de sus pequeños pacientes. La señora Carmen, con el cabello más blanco pero la sonrisa intacta, sirve el mismo café con leche. Y a veces, solo a veces, un joven psicólogo llamado Gonzalo Vargas aparece para un café rápido, conversando sobre casos complejos, pidiendo consejo. No son amigos. Algunas heridas dejan demasiadas cicatrices para la amistad, pero son la prueba viviente de que la transformación es posible. Ricardo pasa de vez en cuando, ya sin uniforme, solo un padre tomando café con su hija. No hablan sobre aquel día. No necesitan hacerlo. Lo que importa reside en el presente. Ella salvando vidas, él enseñando inclusión, ambos demostrando a diario que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección de hacer lo correcto a pesar de él. El letrero a la entrada de la cafetería de la abuela, instalado por la señora Carmen, lo resume todo. Aquí todos son bienvenidos. Aquí todos son iguales. Aquí la justicia y el café se sirven calientes. Y así es, todos los días.